Nunca fui un hombre supersticioso. Siempre me he considerado racional, alguien que busca explicaciones lógicas para todo. Pero aquella noche en el bosque cambió mi manera de ver las cosas para siempre. Había salido de la ciudad en busca de unos días de desconexión. El trabajo me tenía agotado y la rutina comenzaba a volverse asfixiante. Pensé que acampar en medio de la nada sería la mejor manera de despejar mi mente. El lugar que escogí era un bosque denso, alejado de cualquier carretera transitada. Solo un sendero de tierra conectaba la zona con la civilización. Instalé mi tienda cerca de un claro donde los árboles se abrían, dejando ver el cielo estrellado. Durante el día, el lugar era tranquilo, casi reconfortante. Pero a medida que el sol se ocultaba, una sensación extraña se instalaba en el aire. Después de armar mi campamento, decidí explorar los alrededores. Caminé sin rumbo fijo, disfrutando del sonido del viento entre las hojas y el crujir de las ramas secas bajo mis botas. Fue entonces cuando la vi, apenas distinguí su silueta entre los árboles. Una cabaña de madera vieja, abandonada, con las paredes cubiertas de musgo y el techo a medio colapsar. La curiosidad me llevó a acercarme. Empujé la puerta con cautela y, para mi sorpresa, se abrió con facilidad. Dentro, el olor a humedad y madera podrida impregnaba el aire. No había muebles, solo un suelo cubierto de hojas secas y polvo. Examiné cada rincón con la linterna, pero no encontré nada fuera de lo común. Justo cuando me disponía a salir, algo llamó mi atención. En el umbral de la puerta, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, yacía una pequeña figura tallada en madera. Parecía un tótem rudimentario, apenas reconocible como la figura de un animal, quizás un perro. La talla era tosca, con ojos vacíos y una expresión que me resultaba inquietante. No sé por qué lo hice, pero la tomé y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. En aquel momento, no pensé en nada más que en llevármela como recuerdo. La caminata de regreso al campamento fue silenciosa y un tanto incómoda. Y es que, todo el camino, me sentí vigilado. Pero, ya que no podía ver a nadie, me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Al llegar, encendí una fogata y me senté a observar las llamas. Intenté relajarme, pero una sensación de malestar comenzó a crecer en mi pecho. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un crujido en la maleza, como si algo se moviera entre los árboles. Levanté la vista, pero la oscuridad era impenetrable. Pensé que tal vez era un animal, el bosque estaba lleno de ellos. Pero luego vinieron los pasos. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la tierra húmeda. El sonido se acercaba a mi tienda. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Después vinieron los jadeos. No eran los de un animal común. Eran profundos, entrecortados, como si algo enorme estuviera tratando de recuperar el aliento. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No me atrevía a asomarme. Permanecí en la tienda, con los músculos tensos, escuchando cada sonido. De pronto, la tienda comenzó a sacudirse. Primero fue un leve temblor, como si algo estuviera empujándola desde afuera. Luego, la fuerza aumentó. Los postes de soporte crujieron, las telas se tensaron hasta el límite. Algo la zarandeaba con tal violencia que, en cuestión de segundos, la tienda entera se derrumbó sobre mí. Me debatí entre los pliegues de la lona, tratando de salir. Afuera, los jadeos se intensificaban. Escuché garras rascando la tierra, gruñidos bajos, casi humanos. Desesperado, logré salir de entre los restos de la tienda y corrí hacia mi auto. Apenas pude abrir la puerta con manos temblorosas. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. El camino de regreso fue un infierno. El miedo aún me oprimía el pecho. Solo cuando estuve a una distancia considerable me atreví a respirar con más calma. Pero entonces lo sentí, una presencia.
Miré por el retrovisor y mi corazón se detuvo. A un lado del camino, iluminada por los faros traseros, estaba una mujer. Su silueta era delgada, casi esquelética, cubierta con ropas andrajosas. Permanecía inmóvil, mirándome. O al menos eso pensé, cuando la luz reveló su rostro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No era un rostro humano. Era la cara de un perro, pero no un perro común. La piel estaba tirante, como si hubiera sido estirada sobre un cráneo humano. Los ojos eran oscuros, brillantes, llenos de malicia. Su boca, ligeramente abierta, mostraba dientes afilados. El auto derrapó cuando, sin pensar, giré el volante en un intento desesperado por huir. El auto se deslizaba por la carretera con un zumbido constante, pero mis pensamientos no lograban encontrar el mismo ritmo. Seguía sintiendo el temblor en las manos, el pecho comprimido y la sensación persistente de que algo me acechaba en la oscuridad. El retrovisor reflejaba solo la negrura de la noche y la línea difusa del asfalto, pero cada sombra me hacía creer que vería de vuelta aquella monstruosidad. Conduje durante lo que pareció una eternidad, hasta que vi las luces de una gasolinera parpadeando a lo lejos. La imagen me dio un poco de tranquilidad. Necesitaba combustible, pero sobre todo necesitaba aire. Una pausa para intentar entender lo que estaba ocurriendo. Detuve el auto junto a un surtidor y bajé lentamente. La brisa nocturna era fría, pero no lo suficiente como para justificar el sudor helado en mi nuca. Mientras el tanque se llenaba, sentí la mirada del empleado de la estación fija en mí. Su expresión me lo confirmó cuando me acerqué a pagar. Algo en mi rostro delataba el estado en el que me encontraba. El cansancio, el miedo, la confusión. Intenté explicarle lo que había pasado en el bosque, cada detalle de la noche que me había llevado hasta allí. Pero su reacción fue de escepticismo absoluto. Solo un desconocido en una gasolinera a medianoche, hablando de cosas imposibles. El encuentro me dejó un vacío aún más profundo. Si nadie me creía, entonces estaba solo en esto. Me alejé sin mirar atrás y me estacioné en una esquina oscura del lugar. Por primera vez desde que huí del campamento, la fatiga comenzó a ganar terreno sobre el miedo. El cuerpo me pesaba, los párpados me ardían. Sabía que conducir en ese estado era un peligro. La única opción era descansar un poco. Reclinando el asiento, me dejé caer sobre la tela áspera. El auto me envolvió con su silencio sofocante y pesado. Cerré los ojos. El sueño llegó de inmediato. El bosque me rodeaba otra vez. Todo era nítido, real, el crujido de las ramas secas bajo mis pies, el murmullo lejano del viento entre los árboles. No podía detenerme. Algo me obligaba a avanzar. Llegué a la cabaña. Esta vez, la puerta estaba abierta. Una luz pálida temblaba en su interior. Crucé el umbral, incapaz de resistirme. En el suelo, en el mismo lugar donde la había encontrado, estaba la figurilla de madera. Pero ahora no era un simple objeto. Se sacudía con espasmos, convulsionando como un ser vivo atrapado en su forma rígida. De pronto, el sonido de la madera resquebrajándose llenó la cabaña. La figura se partió en dos. De su interior brotó algo amorfo, palpitante, un macizo de piel oscura que parecía respirar. Se alzó lentamente. Primero, unas piernas largas y huesudas. Luego, brazos retorcidos con dedos anormalmente largos. Finalmente, la cabeza. Era ella. La mujer de la carretera, la que me había seguido desde el bosque. Pero ahora podía verla con claridad. Su piel no solo era tensa y seca, parecía mal adherida a su cráneo, como una máscara grotesca. Su rostro era el de un perro, con hocico alargado y ojos negros brillantes. Pero su cuerpo tenía proporciones humanas, delgadas y deformadas. No podía moverme. Ella se acercó,
cada paso resonando como un golpe hueco en el suelo de la cabaña. Su boca se abrió. Los dientes eran irregulares, afilados. Pero lo peor estaba dentro. Desde lo más profundo de su garganta surgían decenas de ojos diminutos, parpadeando y con movimientos inquietantes. Me miraban todos a la vez. Entonces, me devoró. El dolor fue insoportable. Sus dientes se cerraron sobre mi cabeza, triturando hueso, desgarrando piel y músculo. No podía gritar. La presión me hizo explotar desde adentro. Desperté de golpe. El interior del auto estaba en penumbras, iluminado solo por el resplandor distante de la gasolinera. Mis manos temblaban. La boca me sabía a metal, como si realmente me hubieran arrancado la carne. Me llevé las manos al rostro, sintiendo el sudor frío en la piel. El sueño aún me envolvía. Su sombra persistía en mi mente. Nada de lo que había visto era real. Pero eso no cambiaba la sensación de que algo seguía allí, esperando. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Sabía que aún no estaba listo para volver a la ciudad. Pero quedarme en la carretera tampoco era una opción. Encendí el motor. Fuera lo que fuera aquello, no iba a esperar a que me alcanzara. El camino de regreso a casa transcurrió en un estado de tensión constante. La luz del día había disipado la negrura de la noche, pero el miedo persistía como un peso en el pecho. La carretera se alargaba sin fin, y cada sombra al margen del camino me hacía apretar el volante con más fuerza. No fue hasta que vi las calles familiares de mi barrio que sentí un poco de alivio. Detuve el auto frente a mi casa y apagué el motor. El silencio que siguió fue extraño, como si el mundo entero se hubiera detenido. Solo entonces me di cuenta de lo agotado que estaba. Entré y cerré la puerta tras de mí con doble seguro. El aire del interior era cálido y conocido, un refugio confiable después de la locura de la noche. Me desplomé en el sillón, dejando que la fatiga me venciera. Con el pasar de las horas, la ansiedad se fue disipando poco a poco. Ahora que estaba a salvo, podía pensar con claridad. Reviví cada detalle de lo ocurrido en el bosque, desde la cabaña hasta la pesadilla en la gasolinera. Lo analicé todo con calma, intentando darle sentido. Era evidente que había pasado algo. Lo había sentido. Lo había visto. Pero, al mismo tiempo, debía haber una explicación racional para todo. El aislamiento del bosque, la oscuridad, el cansancio extremo, todo eso podía haber influido en mi percepción. Mi mente agotada y sugestionada había interpretado sonidos y sombras de manera exagerada. Incluso la pesadilla podía haber sido producto del miedo acumulado. Sí, había sucedido. Pero no como lo recordaba. La única conclusión lógica era que mi propia mente me había jugado en contra. Quise creer que lo que había visto no había sido nada más que mis nervios jugándome una mala pasada. La oscuridad del bosque, el cansancio, el estar en un entorno desconocido, todo eso podía haber amplificado cualquier sonido, cualquier sombra. Tal vez se trataba de algún bromista. Había oído historias de chicos que subían videos a internet recreando leyendas urbanas o asustando a los campistas desprevenidos para ganar visitas. Quizá había caído en una de esas trampas. El simple hecho de considerar esta posibilidad me hacía sentir mejor. Entre más lo pensaba, más sentido tenía. Lo que había visto bien podía haber sido solo una máscara. Algo grotesco, sí, pero al final del día, solo un disfraz. Algún bromista con una linterna, emitiendo ruidos extraños entre los árboles. La sugestión y la paranoia hicieron el resto. La idea me tranquilizaba. Había sido víctima de un susto bien planeado. Nada más. No había nada sobrenatural en ello. Incluso me sentí un poco tonto por haber creído, aunque fuera por un momento, que todo aquello había sido real. Ahora que lo veía con claridad, todo apuntaba a que había sido una simple broma pesada.
Con esta certeza, pude dormir tranquilo aquella noche. Pero el descanso no duró mucho. En la oscuridad de mi habitación, abrí los ojos. Sabía que estaba despierto. Lo sentía con una nitidez inquietante, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La sensación era extraña, pesada, como si estuviera atrapado en un sueño lúcido sin ser capaz de moverme. Fue entonces cuando la vi. A los pies de mi cama, inmóvil en la penumbra, estaba la mujer con rostro de perro. No podía ver su cuerpo con claridad, pero su cabeza se distinguía con perfección en la oscuridad. Sus ojos eran rojos, como brasas encendidas. Se quedó allí, observándome. No respiraba, no se movía, pero sabía que me veía. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Quise moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en una sensación de angustia absoluta. De pronto, la figura se inclinó y sus manos frías se cerraron alrededor de mis tobillos. El contacto fue como un golpe de electricidad. El dolor llegó de inmediato, profundo, ardiente, como si las uñas de aquella cosa se clavaran en mi carne. Un ardor insoportable recorrió mis piernas. Intenté luchar, sacudirme, pero era inútil. El mundo se desmoronó en una espiral de sufrimiento y desesperación. Y entonces, desperté. Mi respiración era errática. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Estaba empapado en sudor, como si acabara de correr una maratón. La habitación estaba completamente en silencio. Todo lucía normal. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Fue solo un sueño. Nada más. Me repetí esto una y otra vez. Pero entonces bajé la mirada a mis pies. Mi sangre se heló. Sobre mi piel había marcas, arañazos profundos, como si unas uñas largas y filosas se hubieran hundido en mi carne. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo invisible aún estuviera presente. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero las marcas en mis pies eran reales. Pasé los dedos temblorosos sobre las heridas. La piel estaba caliente, irritada, y al presionar un poco, un dolor punzante recorrió mis piernas. No era imaginación. Me obligué a respirar hondo, a recuperar la calma. Había una explicación lógica. Debía haberla. Quizá me había arañado sin querer mientras dormía. O tal vez me había golpeado con algo antes de acostarme y no lo recordaba. No podía permitir que mi mente volviera a caer en la paranoia. Pero aunque intentara racionalizarlo, algo dentro de mí sabía que no era una coincidencia. Me levanté con las piernas temblorosas y encendí la luz del cuarto. Nada fuera de lugar. Ni sombras, ni ruidos extraños. Solo mi reflejo en el espejo, pálido, con ojeras marcadas y un brillo de terror en los ojos. El pensamiento de la figurilla de madera cruzó mi mente. Desde que la había tomado en la cabaña, las cosas no habían hecho más que empeorar. No quería admitirlo, pero cada vez era más claro que aquello no era solo una broma ni una mala pesadilla. Algo me había seguido. Algo me estaba acechando. Y no iba a detenerse. A partir de aquella noche, todo empezó a desmoronarse. Al principio fueron pequeñas cosas, sombras en los rincones de mi casa, la sensación de ser observado, un escalofrío recorriéndome la espalda sin motivo aparente. Pero con el tiempo, las cosas empeoraron. Cada día me sentía más débil. Era como si algo me drenara lentamente, robándome la energía hasta dejarme exhausto. Fui al médico en varias ocasiones. Me hicieron análisis de sangre, revisaron mi presión, mi corazón, todo parecía normal. Cada día me sentía más enfermo. Luego comenzó el vómito, una sustancia espesa, verdosa, con hebras de algo que parecía cabello. Al principio creí que era mi imaginación, pero no. Lo veía claramente.
Sentía su textura pegajosa en mi garganta, el sabor amargo que me revolvía el estómago. Mi casa empezó a oler raro, un hedor rancio, húmedo, como a tierra podrida. Yo no lo notaba, pero mis amigos y familiares lo mencionaban cada vez que venían de visita. Encendían inciensos, abrían las ventanas, pero el olor siempre volvía. Las heridas en mis pies tampoco sanaban. Seguían sangrando, sin importar cuánto las limpiara o vendara. Los médicos insistían en que era cuestión de tiempo, que debía tener más cuidado. Pero por más que siguiera sus indicaciones, la piel nunca cerraba del todo. Las noches se volvieron insoportables. Ya no solo veía a la mujer con rostro de perro en mis sueños. Ahora la encontraba en reflejos de ventanas, en espejos empañados, entre las multitudes en la calle. Permanecía quieta, observándome con esos ojos rojos encendidos. No podía seguir viviendo así. Una mañana, mientras viajaba en el metro, sentí que alguien me observaba con demasiada intensidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un hombre de aspecto descuidado no me quitaba los ojos de encima. Entonces, sin previo aviso, levantó su mano y rascó mi brazo con una uña larga y sucia. Un ardor se extendió por mi piel. Pero lo que realmente me perturbó fue la mirada del hombre. Era como si pudiera ver algo que los demás no. Sentí un pánico irracional. El desconocido se inclinó levemente, como si analizara algo adherido a mí, algo que yo no podía percibir. De pronto, lo entendí todo. Había comenzado en la cabaña. Algo me había seguido desde allí, algo que no iba a soltarme. Intenté recordar si había tomado algo de aquel lugar. Y fue entonces cuando lo vi en mi mente, la figurilla de madera. Con todo lo que había ocurrido, ni siquiera había desempacado la mochila del campamento. Busqué frenéticamente en su interior hasta encontrarla. Ahí estaba, en el fondo, como si hubiera estado esperando a que la recordara. Sabía lo que tenía que hacer. Volver a la cabaña fue más fácil de lo que había imaginado. El bosque estaba en completo silencio. No había rastros de la presencia que había sentido aquella noche. Al llegar, observé el lugar con cautela. Algo había cambiado. El ambiente ya no se sentía pesado. Pero aún así, no quise quedarme demasiado tiempo. Coloqué la figurilla exactamente en el mismo sitio donde la había encontrado. Y sin mirar atrás, salí de allí. De vuelta en la ciudad, busqué ayuda. Durante años, llevé amuletos de protección, realicé rituales de limpieza y seguí cada indicación para romper el vínculo con aquello que me había estado acechando. Los primeros meses, aún la veía. Aparecía en reflejos, en los límites de mi visión, en sueños en los que sentía su presencia junto a mi cama. Pero con el tiempo, su imagen se fue desvaneciendo. Hasta que un día, simplemente dejó de estar ahí. Y supe que, finalmente, era libre. Nunca supe exactamente quién fue aquel hombre del metro que me hizo recordar. Su figura no la he intentado buscar para agradecerle, pero jamás lo he vuelto a ver. Espero que esté bien. Y donde quiera que esté, le agradezco mucho. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.